Acuérdense que soy el profesor Daniel Mwambilga Quispe. Hoy día les voy a explicar el tema del Estado peruano y sus poderes. Estamos en el área de cívica y ciudadanía. Estén atentos a algunas explicaciones que se les voy a dar para ampliar un poco el conocimiento de las positivas que van a ver a continuación. Muy bien, empezamos con la primera explicación. Empezamos primero con la pregunta de qué es Estado. Seguramente has escuchado un montón de veces esta palabrita por estos días, o en los periódicos o en los libros. ¿Sí? El término Estado es el siguiente: es un conjunto de hombres que vienen de un mismo territorio, están unidos por una misma cultura, lengua, raza, religión, reconocen un mismo origen y persiguen un mismo destino. Eso es un poco complicado, ¿no? Yo se los voy a resumir de esta manera. Dice que el Estado es un territorio, ¿sí? Bueno, se lo voy a decir de otra manera, un territorio peruano que ustedes ven acá, ¿sí? Este territorio peruano, donde viven un conjunto de individuos, ¿sí? Un territorio donde vive este conjunto de individuos que también tiene una organización jurídica, ¿sí? Necesita tener principalmente esto, y al final, por tener un territorio, estas personas tienen las mismas costumbres, quizás la misma religión, razas, en este caso el mestizo, ¿no? Persiguen algo final. ¿Hacia dónde apunta? Hacia un mismo objetivo, ¿sí? En otras palabras, si es que les parece el concepto un poco complicado, podemos decir que el Estado es el territorio donde vive un conjunto de personas que están organizadas jurídicamente y que persiguen un mismo objetivo o meta, ¿sí? Para que no se puedan olvidar. Entonces, eso vendría a ser el Estado. Si ustedes se ponen a ver que el Estado chileno es muy distinto al peruano, el brasileño, por el mismo territorio, por el mismo tipo de gente y sus propias leyes que tienen, ¿sí? Ahora hay diferentes tipos de estados, que no los he puesto acá, pero hay estados, por ejemplo, hay estados monárquicos que comparten el poder todavía con los reyes, ¿no? Hay estados dictatoriales, tenemos allá en Corea un presidente que es dictatorial, tenemos estados democráticos, tenemos estados socialistas, tenemos el caso de Cuba, pero cada uno con su específica característica de sus leyes, como ellos gobiernan, ¿sí? Oye, espero que esto les haya quedado claro. Entonces pasemos a los poderes del Estado. A ver, todos ya lo saben. Los poderes del Estado son tres: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Voy a hacer un hincapié acá. Los poderes del Estado son estos tres que ya los conocen, y los elementos del Estado son otros que tendrían que ser casi parecidos al mismo concepto del Estado, que vendría a ser territorio, población, soberanía, sus leyes, ¿sí? Esos son sus elementos que le rigen al Estado. Pero acá vamos a hablar específicamente de los poderes, el poder del Estado, cómo se divide. Estos poderes antiguamente eran cuatro en el Perú. Teníamos el poder ejecutivo, teníamos el poder legislativo, teníamos el poder judicial y por la época republicana teníamos el poder electoral. La sacaron o la desecharon como una especie de poder porque no tenía la misma función que necesitaba el Estado. Actualmente este poder electoral podríamos decir que es la reñida con el sistema donde se registran a la gente y que los que convocan elecciones. Sí, es un poder muy independiente, ¿no? Pero no tiene casi la funcionalidad que tienen estos tres. Hablemos primero del Ejecutivo. Cuando hablamos del Ejecutivo, ¿de quién estamos hablando? Si ustedes leen el concepto ya deben de haber deducido de quién estamos hablando. Estamos hablando del presidente de la República. En este caso, nuestro presidente es el presidente Martín Vizcarra, ¿sí? El poder legislativo, me olvidaba, perdón. El poder ejecutivo, ¿de qué se encarga? Se encarga de administrar el gobierno, de dirigir el gobierno. Esa es su función: administrar el gobierno, dirigir el país, ¿sí? Esa es su función. El poder legislativo, ¿cuál es su función? Su función es simple, ¿no? Legislar leyes, derogar leyes para que la Constitución y el país estén mejor normados. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos del poder legislativo? Estamos hablando del Congreso.
¿Cuántos congresistas tenemos? 130 congresistas, ¿no? Antiguamente este poder legislativo no solamente estaba basado en el Congreso, sino estaba basado en dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Anteriormente en la clase que hicimos les expliqué más o menos cómo era el tinte de este tipo de poder legislativo. Y acá tenemos el Poder Judicial. El Poder Judicial se encarga de administrar justicia. Y acá tenemos al TC, el Tribunal Constitucional TC, con los magistrados más que ellos tienen, que se encargan justamente de velar por las cuestiones tanto institucionales, familiares o civiles de las personas que están buscando justicia, ¿sí? Entonces acá tenemos a los tres poderes del Estado. ¿De qué vamos a hablar hoy día específicamente? Vamos a hablar del poder ejecutivo. Los otros dos poderes los vamos a dejar para la siguiente clase, ¿sí? Entonces empecemos con el poder ejecutivo. El poder ejecutivo, ¿sí? ¿En quién estaba representado? Ya habíamos dicho, en el presidente de la República. En este caso, nuestro presidente es el presidente señor Martín Vizcarra, ¿sí? Quien desarrolla las funciones de jefe de Estado y simboliza y representa los intereses permanentes del país. A su vez, como jefe de gobierno, es quien dirige la política gubernamental, respaldado por la mayoría política electoral. Hay que tomar en cuenta dos nombres que acá aparecen. Ya todos saben que el Poder Ejecutivo se le llama Presidente de la República, es el presidente que está encargado. Y también en algunos casos se le llama Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. ¿Cuándo se le llama Jefe de Estado? Cuando él es el jefe máximo de las Fuerzas Armadas. No solamente de las Fuerzas Armadas, también está hablando de la policía, que ellos prácticamente tienen que ser fieles al presidente, ¿sí? Y él vendría a ser el jefe máximo de estos entes militares y policiales que tenemos en el país. ¿Mm? Muy bien, continuamos. Vayamos a la siguiente preguntita, ¿sí? A ver, ¿dónde vive el presidente de la República? Como ustedes ya saben, todos nuestros presidentes tienen una casa donde tienen que ir a vivir, ¿no? Que vendría a ser el Palacio de Gobierno del Perú. Primero, conocido también como la Casa de Pizarro y como la Casa de Gobierno de Lima. Esta mención con la que datan los documentos oficiales, ¿no? Se encuentra ubicado en la Plaza Mayor de la ciudad de Lima, a orillas del río Rima, desde el año de 1535. Es la principal sede del Poder Ejecutivo peruano y la residencia personal del presidente de la República. Ustedes seguramente se habrán preguntado muchas veces, dijimos, el presidente cuando asume el poder sigue viviendo en su casa. Bueno, obvio que sí, ¿no? Pero no puede, por las leyes, él ya no puede vivir en ese lugar. Es que tiene que agarrar sus cositas, mudarse con su maleta e irse al Palacio de Gobierno. Ya saben dónde está ubicado. Y ustedes me ¿se irá solito? No, tiene que irse con toda la familia. Ahí vive, duerme, almuerza, cena, es el lugar donde vive, hasta que termine su periodo presidencial y hasta que continúe el siguiente presidente, ¿sí? Si tienen una curiosidad, pues ya saben dónde vive nuestro presidente de la República y todos los que hemos tenido. Sigamos con el siguiente. ¿Cuándo él puede perder el cargo el presidente de la República? A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Cuándo puede dejarse de presidente? ¿Qué tiene que hacer para que deje de ser presidente? Seguramente han visto toda la política social que ha habido durante todos estos 3 últimos años en el Perú. El presidente de este periodo es el señor PPK, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski. Se ha cambiado y ha aparecido el vicepresidente. Toda una situación. ¿Y por qué creen que ha perdido PPK la presidencia? A ver, analicemos. A ver, el artículo 103 de nuestra Constitución dice lo siguiente. La presidencia de la República vaca o deja de ser presidente por muerte del presidente de la República. Eso ya es más que obvio. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso. Si hablamos de incapacidad moral, hablamos de repente que haya cometido un delito moral a favor suyo de la familia, que sea comprobado,
que haya manipulado leyes, haya manipulado instituciones, ya entra en capacidad moral. Y la física, pues puede ser, ¿no?, que tenga una enfermedad terminal, va a morir, o haya quedado físicamente impedido de mantener la función del presidente, pues ya ahí tiene que dejar de ser presidente, ¿no? La otra es la aceptación de su renuncia por el Congreso. Es cuando el presidente, no solamente el Congreso lo quiere vacar, sino que el mismo presidente va al Congreso y renuncia. Puede ser por muchos motivos, pero el Congreso ve si le acepta o no le acepta la renuncia. Otra situación de que se pueda dejar de ser presidente, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Ustedes saben que ya vimos en el tema anterior sobre esto, ¿no? Que para que el presidente salga del país ya no es como un civil común y corriente. Ahora necesita pedir permiso. Las personas que le tienen que pedir permiso es el Congreso. El Congreso son los únicos que la autorizan. Entonces ya saben que si se demora o sale sin permiso, pues puede ser vacado. Otra situación es la destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Esta tiene que ver con de carácter un poco más legal, ¿sí? A la pregunta que les hice hace un momento, PPK, específicamente, ¿por qué punto de este artículo perdió la presidencia? Ya algunos ya lo dijeron, ¿sí? Bueno, ¿por qué perdió? Lo sacaron del Congreso por la incapacidad moral, por esa razón, ¿sí? Y entonces fue todo un rollo ahí en el cual lo descubrieron con muchas cosas que hubo con el sistema económico, que se hubo malversación de fondos y un poco de lo que era aprovecharse del cargo, ¿no? Muy bien, entonces ya saben por qué parte de su cargo. ¿Qué funciones tiene el presidente o el poder ejecutivo en este caso, no? Primero, hacer cumplir la Constitución, los tratados y las leyes, ¿sí? Él tiene que ser encargado de eso. Representar al Estado dentro y fuera de la República, ¿sí? ¿Puede mandar a su esposa? No puede. En el caso de Antomala, ¿no?, casi lo hace, creo que lo hizo, pero bueno, no puede. Él es el que tiene que ir, ¿sí? Dirigir la política general del gobierno. ¿Ustedes creen que lo está haciendo ahorita? Pues en este caso de emergencia sí lo está haciendo, ¿no? Velar por el orden interno y la seguridad del exterior de la República. Interno tiene que ver con la seguridad interna, delincuencia, asaltos y etc. cosas. Y externo tiene que velar por las fronteras del país, por la soberanía del país, que no hay ningún tipo de problema limítrofe con otro país. Convocar a elecciones para presidente de la República y representantes del Congreso, para alcaldes y regidores y demás funciones que señala la ley. Entonces ahí lo tenemos muy específico. ¿El Congreso puede convocar esto? No puede, ¿sí? Ahorita vamos a hablar cómo se maneja la función del presidente de la República en aspectos si algo le pasa, ¿sí? Otra de las funciones es convocar al Congreso a la legislatura extraordinaria. Por ejemplo, ya tenemos un Congreso, el presidente necesita que salga una ley urgente, ahora, pero los congresistas saben que se reúnen cada 3-4 meses para legislar leyes, ¿no? Pero el presidente lo necesita ahora, entonces él convoca a la legislatura extraordinaria para que empiecen a debatir aún una ley que él necesita para ese momento, ¿no? Entonces se puede hacer eso. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredir y naturalizar, y dentro de los tales límites dictar decretos y resoluciones. Puede dictar decretos, ya habíamos hablado el tema anterior de esto, ¿no? Resoluciones también, pero estas resoluciones y decretos no pueden ir en contra de quién o de qué. A ver, dígame. No puede ir en contra de la Constitución, ¿sí? Si va en contra de la Constitución, pues puede entrar hay un delito que lo pueden sacar del poder, ¿sí? Entonces, cuando se saca una ley, una norma, hay decretos que después se legislan en el poder legislativo, pero en este caso el presidente no puede irse en contra de la Constitución, de lo que está escrito ahí, ¿ya? Eso vendría a ser algo así como las funciones del poder ejecutivo, en todo caso, del presidente de la República. Muy bien. Y pasemos a... ¿sí?
A ver, dentro de las funciones que tiene el presidente de la República, hay más. Yo les he elegido unas cuantas y he elegido esta porque también tiene que ver con la situación actual. ¿Sí? Dice, ¿cuándo puede decretar estado de emergencia? O sea, ¿el presidente puede decretar estado de emergencia? Sí, ¿el Congreso? No. No, o sea, depende de la situación. Si hubiera perturbación de paz o de orden interno, cuando hablamos de orden interno, perturbación de paz, hablamos de huelgas. Si la huelga se sale fuera del orden social, el presidente tiene la función de convocar un estado de emergencia, ¿sí? O por decirles, hubiese una catástrofe natural, un aluvión, huaicos que ya tuvimos anteriormente, un terremoto, pues tiene que pedir un estado de emergencia, o puede pedir un estado de emergencia para que... ¿Y qué pasa en un estado de emergencia? Pues se hace un poco más práctica las disposiciones de sus decretos como para poder comprar cosas para ayudar a la gente, seguridad interna, todas esas cosas, ¿sí? Eso es lo que puede pedir. O también se puede pedir lo que se llama estado de sitio. Y el estado de sitio se da en otro tipo de casos. Se da cuando hay una guerra, ¿sí? Si es una guerra con otro país, un estado de oficio y un estado de sitio, ¿qué significa? Que nadie puede salir de la casa, solamente las Fuerzas Armadas del Perú. Y, o guerra exterior, ¿no? O guerra civil, que una región del Perú se haya levantado en guerra contra el Estado y llega problemas, muertos y todo lo demás, pide un estado de sitio, salen los militares para poner el orden, ¿sí? Esa es un poco la función. Hay una diferencia, fíjense acá, en lo que es estado de emergencia y estado de sitio. Son cosas muy distintas, no las vayan a confundir, no es igual. Ahorita lo que ha pedido el presidente, ¿qué cosa es? Un estado de sitio y un estado de emergencia. Ha pedido un estado de emergencia. Y hay un detalle más. Cuando se piden estos dos tipos de situaciones, las personas comunes y corrientes como nosotros pierden todos sus derechos, ¿sí? Como persona. Derecho a juntarse, derecho a algunas cosas que no pueden hacer fuera de su casa, ¿no? Incluso ustedes se preguntarán, ¿puede entrar un policía a su casa y ustedes tienen que pedirle un orden oficial para que entren? No pueden. Ellos tienen todo el derecho a entrar sin permiso judicial y todo lo que puedan ellos querer exigir, ¿sí? Eso tiene que ver con una de las funciones. Acuérdense que hay otras funciones aparte de esta, ¿sí? Con el trabajo práctico que les vamos a dejar un poco, vamos a enfocarnos un poquito más en esto. Sigamos con lo siguiente. ¿Cómo sea la estructura del Poder Ejecutivo? A ver, el Poder Ejecutivo, estamos muy bien, y está representado en el Presidente de la República. Debajo de este tenemos el primer y segundo vicepresidente debajo del presidente. Y en este caso, el primer vicepresidente es Martín Vizcarra, porque el presidente era PPK. PPK tuvo que renunciar y el que asumió pues, fue el primer vicepresidente. Después tenemos ¿a quién? Allá, al segundo vicepresidente. En este caso teníamos a la señora Mercedes Arauz. Ella era la segunda vicepresidenta. ¿Qué pasa qué sucedería si el primer vicepresidente, que ahora es el presidente, le pasa algo? ¿Quién tiene que asumir el poder? Muy bien, la segunda vicepresidenta. Y si algo le pasa a ella, ¿quién asumiría el poder? Tendrían que convocar a un congreso, a una asamblea constituyente para convocar a elecciones, ¿sí? Y se tendría que estar convocando una comisión permanente con el cual, por el periodo que sea 3-4 meses, convocar rápidamente elecciones. Bueno, esas son cosas aparte. Entonces tenemos el presidente de la República, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, tenemos el PCM. El PCM es el presidente del Consejo de Ministros, donde está liderado por el primer ministro o premier, el que es el jefe de los ministros, ¿sí? Dentro de la PCM, ¿qué se hace? Comisiones, coordinar comisiones y coordinaciones, trata de coordinar también con organismos públicos y estados y todo lo demás. Debajo de esto está el Consejo de Ministros y de ahí
las funciones van dentro de las empresas del derecho público, derecho privado, y de ahí se van trabajando. Ahondémonos un poco los ministerios, ¿sí? Primero les he dicho que va presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, y de ahí viene el ministerio o el consejo de ministros. Este consejo de ministros o los ministerios son todos estos de acá, ¿sí? Cada uno está encargado específicamente, tiene una función muy específica. Últimamente en las reuniones que ha tenido el presidente lo han estado escuchando, especialmente primero al ministro han escuchado al ministro de Educación, lo han escuchado al ministro de Salud, ¿sí? Lo han estado escuchando a la ministra de Trabajo, Empleo, al ministro de... ¿Qué otro ministro más han estado hablando? Al de Economía, en este caso es una señorita, ¿sí? Y los demás ministros también tienen un trabajo muy específico dentro de cada uno de sus ministerios, ¿sí? Entonces, toda la rama del Poder Ejecutivo, se les acabo de explicar, funciona de esa manera como se les estoy indicando. Les estoy dejando una práctica para que la desarrollen, está sencilla, y con la explicación creo que les va a ser más que suficiente para que la puedan hacer, ¿sí? Entonces, chicos, ahí tenemos al Consejo de Ministros y al presidente. Esta foto no está actualizada. Acá tenemos todavía cuando el Premier era otro, ¿sí? Entonces, ya ahí tenemos otro Consejo de Ministros. Entonces, chicos, muchas gracias por su atención. Saludos por la casa, cuídense. Y sigamos adelante. Parece que tenemos para rato y aprovechemos todo lo que podamos. Un saludo para ustedes, para la familia y cuídense, ¿sí?